Había un hombre que vivía en Nueva York en los años 40 sin un centavo en el bolsillo, durmiendo en el suelo de un cuarto compartido, con el sueño de regresar a Barbados para ver a su familia. No tenía dinero para el pasaje. No tenía contactos influyentes. No tenía ningún plan lógico que lo sacara de esa situación. Lo único que tenía era una convicción inquebrantable de que lo que él imaginaba con suficiente intensidad se convertiría en realidad. Una noche, ese hombre se acostó, cerró los ojos, y en su mente, se vio ya en el barco. Sintió el viento del mar en el rostro. Escuchó las voces de su familia recibiéndolo. Se durmió completamente convencido de que el viaje ya había sucedido. 3 días después, un oficial del ejército lo llamó para ofrecerle una baja honorable anticipada, que incluía un pasaje gratuito hacia el Caribe. Sin esfuerzo. Sin contactos. Sin lógica aparente. Solo imaginación dirigida con fe absoluta. Ese hombre era Neville Goddard, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, cuyas enseñanzas sobre la mente y la manifestación siguen transformando vidas décadas después de su muerte. No era un gurú de las redes sociales. No vendía cursos de mindset. Era un filósofo y maestro espiritual que dedicó su vida entera a demostrar una sola verdad, que la imaginación humana no es una fantasía, es la herramienta creativa más poderosa que existe. Hoy, en este video, vas a descubrir exactamente cómo Neville explicaba el proceso de manifestar lo que realmente deseas, paso a paso, sin rodeos y sin trucos baratos. Bienvenido a Código de Mentalidad. Si estás aquí, es porque en algún momento has sentido que tu vida debería ser diferente. Que hay algo más esperándote. Que el gap entre donde estás y donde quieres estar no debería ser tan grande. Y si has explorado el mundo del desarrollo personal, probablemente has escuchado hablar de la ley de atracción, de la manifestación, del poder de la mente. Pero quizás también sientes que mucho de lo que se enseña hoy en día está lleno de promesas vacías y de pasos superficiales que no funcionan. Aquí es donde Neville Goddard cambia todo. Neville Goddard nació en 1905 en Barbados y murió en 1972 en Los Ángeles. A diferencia de muchos pensadores de su época, no construyó una iglesia ni una organización. Dio conferencias, escribió libros, y compartió abiertamente un sistema de pensamiento que combinaba filosofía, misticismo bíblico y psicología de una manera que nadie había hecho antes. Sus obras más conocidas, como The Power of Awareness y Feeling is the Secret, son textos que han resistido el paso del tiempo porque no hablan de magia ni de deseos cumplidos por el universo. Hablan de una ley tan precisa y tan constante como la gravedad, la ley de la conciencia. Para Neville, la manifestación no era opcional. Era inevitable. Tu vida actual ya es el resultado de lo que has estado imaginando y sintiendo hasta este momento, consciente o inconscientemente. El problema no es que la ley no funcione. El problema es que la mayoría de las personas la están usando al revés. Imaginan lo que temen, sienten lo que les falta, y se preguntan por qué siguen obteniendo los mismos resultados. En este video vamos a desglosar los principios fundamentales de Neville Goddard en 7 capítulos concretos y aplicables. No vamos a hablar de teorías etéreas ni de conceptos abstractos que suenan bien pero que no puedes usar en tu vida real. Vamos a hablar de cómo funciona la imaginación como herramienta de creación, cómo usar el estado de SATS, cómo el estado de ser determina lo que manifiestas, y por qué el vivir en el fin es la diferencia entre quienes logran lo que desean y quienes simplemente lo desean. Quédate hasta el final. Lo que vas a aprender aquí puede cambiar la forma en que te relacionas con tu propia mente para siempre. Para Neville Goddard, la imaginación no era simplemente una herramienta creativa o una forma de entretenimiento mental. Era la sustancia misma de la que está hecha la realidad. Esta no es una idea poética. Es la base filosófica de todo su sistema de pensamiento, y si no entiendes esto desde el principio, el resto de sus enseñanzas parecerán simples trucos mentales sin fundamento. Neville afirmaba que Dios no es una figura externa, un ser separado que juzga y otorga. Para él, Dios es la imaginación misma. Y como tú tienes imaginación, tú tienes dentro de ti el mismo poder creativo que da forma a toda experiencia. Esta idea no era una metáfora. Era su convicción más profunda, basada en décadas de estudio bíblico interpretado de manera simbólica y psicológica. El mundo exterior, según Neville, es una sombra proyectada desde el interior. Todo lo que ves a tu alrededor, tu cuenta bancaria, tus relaciones, tu salud, tu trabajo, no es la causa de tu experiencia. Es el efecto de tu estado de conciencia. Cambiar las circunstancias sin cambiar la conciencia es como rascar la pantalla de una película esperando que la escena cambie. Esto tiene una implicación radical. Nada de lo que existe en tu vida ocurrió por accidente. Todo fue creado, consciente o inconscientemente, por la actividad de tu imaginación. Las personas que se quejan de que la vida les pasa simplemente no se han dado cuenta de que ellos mismos están operando el proyector.
Uno de los conceptos más poderosos de Neville es que la imaginación funciona en tiempo presente. No importa lo que imagines en el futuro si lo experimentas como algo que todavía no ha llegado. El secreto está en imaginar como si ya fuera real. Esta distinción puede parecer sutil, pero es la diferencia entre desear y manifestar. Neville usaba constantemente la frase, la imaginación es el único redentor. Con esto quería decir que la única forma de liberarte de una situación indeseada no es luchar contra ella, sino elevar tu imaginación más allá de ella. No puedes resolver un problema desde la misma conciencia que lo creó. Muchas personas confunden imaginar con soñar despierto o fantasear. Hay una diferencia fundamental. La fantasía es pasiva, simplemente te preguntas cómo sería. La imaginación creativa, según Neville, es activa. Te sumerges en la experiencia, la sientes como real, y sostienes ese estado con intención deliberada. Para ilustrar esto, Neville daba un ejemplo sencillo. Imagina que recibes una llamada de un amigo que te dice que conseguiste el trabajo que querías. Ahora, ¿puedes realmente sentir esa llamada? ¿Puedes escuchar la voz, sentir la emoción en tu pecho, la satisfacción de saber que ya lo lograste? Eso es imaginación dirigida. Eso es creación consciente. El problema de la mayoría no es que no tengan capacidad de imaginar. Es que dedican mucho más tiempo imaginando lo que temen que imaginando lo que desean. Y la ley no distingue entre deseo y miedo. Simplemente reproduce lo que se le alimenta con mayor consistencia y emoción. El primer paso en el sistema de Neville no es una técnica. Es una comprensión. Debes aceptar, de verdad, que tú eres el creador de tu experiencia. No la víctima. No el espectador. El autor. Y desde esa posición de responsabilidad total, la manifestación deja de ser un misterio y se convierte en una habilidad que se puede desarrollar. Una de las grandes confusiones en el mundo del desarrollo personal moderno es creer que manifestar se trata de hacer más cosas. Visualizar todos los días, afirmar en voz alta, escribir en un diario de gratitud, tomar acción inspirada. Para Neville, el problema no es la cantidad de acciones que tomas. El problema es el estado desde el que las tomas. Neville enseñaba que cada persona opera desde un estado de ser específico. Ese estado es una combinación de creencias, sentimientos habituales y suposiciones sobre uno mismo y sobre el mundo. Y todo lo que manifiestas es simplemente el resultado externo de ese estado interno. Cambias el estado, cambias los resultados. Así de directo. El concepto de estado en Neville va más allá de una emoción temporal. No se trata de sentirse bien un día y luego volver al estado habitual. Se trata de asumir una nueva identidad de manera sostenida, de adoptar el estado de la persona que ya tiene lo que deseas y operar desde ahí de forma consistente. Imagina que deseas tener abundancia económica. La mayoría de las personas pasan sus días pensando lo que les falta, calculando cuánto les falta, preocupándose por las deudas. Ese es el estado del que carece dinero. Y ese estado, por ley, solo puede producir más escasez. No porque el universo sea cruel, sino porque la conciencia es un espejo que solo devuelve lo que le muestras. Para asumir un nuevo estado, Neville proponía preguntarse, ¿cómo piensa, habla y actúa una persona que ya tiene lo que deseo? ¿Queda por sentado alguien que es próspero, amado, saludable? Y entonces asumir esas suposiciones como propias, no como una actuación, sino como una nueva verdad interna. Esta es la razón por la que las afirmaciones positivas frecuentemente no funcionan. Si repites soy abundante, pero internamente sientes que no es verdad, el estado real que estás sosteniendo es el de la duda. Y la duda es lo que se manifiesta. Las palabras sin el estado correcto detrás de ellas son solo ruido. Neville hablaba de algo que llamaba suposiciones persistentes. Sugería que si asumes una verdad sobre ti mismo, aunque tu entorno físico la contradiga, y mantienes esa suposición de manera persistente, las circunstancias externas eventualmente tendrán que reorganizarse para reflejarla. La suposición se endurece en hecho. Esto requiere algo que la mayoría no está dispuesta a hacer, dejar de reaccionar al mundo exterior como si fuera más real que tu mundo interior. Cuando ves tu cuenta bancaria vacía y te dices esto es la realidad, estás eligiendo ese estado. Cuando cierras los ojos y asumes el estado de quien ya es próspero, estás eligiendo otro. La pregunta es cuál sostienes por más tiempo. Un ejercicio poderoso de Neville era lo que él llamaba actuar a partir del fin. No actuar para llegar al fin, sino actuar como si el fin ya hubiera llegado. ¿Cómo caminarías? ¿Cómo hablarías? ¿Qué pensamientos tendrías si lo que deseas ya fuera tu realidad presente? Esa pregunta, sostenida en el cuerpo y en la mente, es transformadora. El estado de ser no es algo que construyes desde afuera hacia adentro. Es algo que adoptas desde adentro hacia afuera. Y cuando lo sostienes con suficiente convicción y constancia,
El mundo físico simplemente se actualiza para ponerse al día con tu mundo interior. Esa es la ley que Neville describía. No como una esperanza, como un hecho. Si hay una técnica específica que Neville Goddard enseñó con más insistencia a lo largo de su vida, es la práctica del SATS, State Akin to Sleep, o estado parecido al sueño. Es el umbral entre la vigilia y el sueño, y Neville lo consideraba la puerta de entrada más poderosa al subconsciente, que es donde reside la verdadera fuerza creativa. Desde una perspectiva neurocientífica moderna, este estado corresponde aproximadamente a lo que se conoce como estado hipnagógico, el momento en que las ondas cerebrales pasan de beta a alfa y luego a zeta. En este umbral, la mente crítica y racional se relaja, las defensas bajan, y las sugestiones penetran directamente en el subconsciente sin el filtro del escepticismo consciente. Neville explicaba que el subconsciente no razona. No evalúa si algo es posible o imposible, real o imaginado. Simplemente acepta lo que se le presenta con suficiente intensidad emocional y lo comienza a reproducir como patrón en la realidad física. Por eso el momento antes de dormirse es tan estratégico, es cuando tienes acceso más directo a esa parte de la mente. La técnica básica del SAT según Neville es la siguiente: justo cuando estás en ese estado de somnolencia, reproduce una escena que implique que tu deseo ya se ha cumplido. No una película larga con principio y fin. Solo un momento breve y concreto que capture el estado de haber llegado. Una escena que, si fuera real, significaría que lo que deseas ya es tuyo. La clave es la especificidad y la sensación. No se trata de ver una imagen borrosa de algo que quieres. Se trata de habitar esa escena desde adentro, con todos los sentidos posibles. Escuchar las palabras que escucharías. Sentir la textura de lo que tocarías. Experimentar la emoción que sentirías. Cuanto más vívida y sentida sea la escena, más profundamente penetra en el subconsciente. Neville recomendaba repetir la misma escena cada noche hasta que la manifestación ocurriera en el plano físico. No cambiar de escena cada día porque algo no ha sucedido todavía. La consistencia es fundamental. Cambiar de escena es una señal de que no has asumido verdaderamente el estado que sigues buscando en lugar de haber encontrado. Un error común es hacer la práctica desde la desesperación. Si entras al SATS pensando necesito que esto funcione porque me va muy mal, el estado que estás llevando al subconsciente es el estado de necesidad y carencia. Neville insistía, entra al estado desde la gratitud, desde la satisfacción, como alguien que ya recibió lo que deseaba y simplemente está revisando el recuerdo. Las mañanas también son un momento poderoso, aunque menos mencionado. Al despertar, en ese mismo estado hipnagógico pero ahora de zeta a alfa, también tienes acceso al subconsciente. Neville sugería aprovechar esos primeros momentos del día para sostener el estado deseado antes de que la mente crítica despierte completamente y empiece a hacer el inventario de los problemas del día. Hay personas que reportan resultados rápidos con el SATS, sueños que confirman la manifestación, sincronicidades que aparecen en días, oportunidades que llegan sin buscarlas. Otros tardan más. Pero Neville nunca prometió velocidad. Prometía certeza. Si el estado se sostiene con convicción genuina, la manifestación es inevitable. La única variable es el tiempo. El SATS no es una meditación pasiva. Es una forma de programar activamente tu subconsciente. Es la diferencia entre esperar que algo cambie y decidir conscientemente en qué dirección apuntas la maquinaria más poderosa de tu mente. Practicado con constancia, es la técnica más transformadora que Neville dejó como legado. Uno de los conceptos más revolucionarios y más malentendidos en las enseñanzas de Neville Goddard es lo que él llamaba vivir en el fin o asumir el fin. Para la mayoría de las personas, el proceso de conseguir algo sigue una lógica lineal. Primero trabajo para conseguirlo, luego lo tengo, y entonces me siento de determinada manera. Neville invertía completamente esta ecuación. Según Neville, el orden correcto es, primero sientes como si ya lo tuvieras, luego lo tienes. No es un truco psicológico para sentirte bien mientras esperas. Es la ley operativa de la conciencia. El estado interior siempre precede a la manifestación exterior. La realidad física no es la causa de tu estado. Es la consecuencia. La trampa del todavía no es una de las más paralizantes. Cuando dices voy a manifestar X, estás colocando X en el futuro. Y el futuro siempre está llegando, pero nunca llega. Al mantener lo que deseas en una categoría de cosa que todavía no tengo, tu subconsciente lo registra exactamente así, como algo que no tienes. Y reproduce esa ausencia. Vivir en el fin significa asumir que lo que deseas ya existe en la realidad. No lo que vas a conseguir. Lo que ya tienes. Neville era muy específico en el uso del lenguaje, no voy a ser próspero, sino soy próspero. No quiero encontrar el amor, sino tengo una relación hermosa. La diferencia gramatical refleja una diferencia de estado.
Esto puede generar resistencia interna. La mente racional dice, pero eso no es verdad. Si me miento a mí mismo, ¿no es eso una ilusión? Neville respondía que toda percepción de la realidad es ya una construcción de la mente. La pregunta no es real, sino ¿cuál realidad estás eligiendo construir? La persona que vive en el fin no se está mintiendo. Está eligiendo conscientemente qué realidad implantar en su subconsciente. Un ejemplo concreto: si deseas una nueva casa, en lugar de pasar cada día deseando la casa y mirando las que no puedes pagar, Neville proponía que te comportes mentalmente como alguien que ya vive en esa casa. ¿Qué piensas cuando llegas a casa? ¿Qué sientes al sentarte en tu sala? Habita ese estado. No el de quien la está buscando, sino el de quien ya la tiene. Vivir en el fin también implica dejar de monitorear los resultados constantemente. Cuando manifiestas desde un estado auténtico, no necesitas revisar cada día si ya está ocurriendo. Un granjero que planta una semilla no desentierra la semilla cada mañana para ver si está creciendo. Planta, riega y confía. El monitoreo constante es una señal de que en realidad no crees. Neville enseñaba que el tiempo no es un obstáculo para la manifestación. Es simplemente el espacio en el que la forma física del deseo tarda en reorganizarse. En el plano de la imaginación, el deseo ya es real en el momento en que lo asumes completamente. El tiempo que tarda en aparecer en el mundo físico depende de la profundidad del estado asumido, no de factores externos. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para cómo te relacionas con el fracaso. Si algo que deseabas no se manifestó de la manera esperada, para Neville la respuesta no era buscar una nueva técnica. Era examinar honestamente qué estado habías sostenido realmente. ¿Habías vivido en el fin o habías vivido en el deseo de llegar al fin? La diferencia es total. Vivir en el fin es una práctica que requiere valentía. Requiere la valentía de sostener una verdad interna cuando el entorno físico la contradice. Es la capacidad de decir esto es real para mí incluso cuando todavía no es visible. Y paradójicamente, es precisamente esa convicción la que hace que cruce del mundo invisible al visible. Neville Goddard escribió uno de sus libros más influyentes con un título que lo dice todo: Feeling is the Secret, el sentimiento es el secreto. Esta es quizás la enseñanza más importante de toda su obra, y también la más ignorada por quienes intentan aplicar sus principios sin obtener resultados. El pensamiento solo no manifiesta. La emoción es el combustible. Para entender esto, Neville hacía una distinción entre la mente consciente y el subconsciente. La mente consciente piensa, razona y analiza. El subconsciente siente y actúa. Y el subconsciente es el que tiene el poder real de crear. La mente consciente puede generar los mejores pensamientos del mundo, pero si no van acompañados del sentimiento correspondiente, nunca penetran en el subconsciente lo suficientemente profundo como para generar cambio real. El sentimiento del que habla Neville no es una emoción forzada o actuada. No se trata de convencerte de estar feliz cuando no lo estás. Se trata de algo más sutil y más profundo, la sensación de que algo es real. Es la diferencia entre ver una película y estar en ella. Es la diferencia entre desear algo y saber que ya lo tienes. Hay un tipo específico de sentimiento que Neville valoraba por encima de todos, la sensación de haber llegado. No la emoción de la emoción, no el entusiasmo excitado, sino la satisfacción serena de quien ya está donde quería estar. Ese estado de plenitud tranquila es la señal de que el subconsciente ha aceptado la nueva realidad. Por eso las afirmaciones repetidas mecánicamente rara vez funcionan. Si repites tengo abundancia 100 veces pero internamente la sensación es de duda o ansiedad, lo que estás imprimiendo en el subconsciente es duda y ansiedad, no abundancia. El subconsciente lee el sentimiento, no las palabras. Las palabras son solo el vehículo. El sentimiento es el mensaje real. Neville enseñaba que el subconsciente no puede distinguir entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad emocional. Esto no es metafísica especulativa. Estudios de neurociencia han mostrado que cuando imaginamos algo con detalle vívido, las mismas regiones del cerebro se activan que cuando lo experimentamos de verdad. El cuerpo responde a la imagen imaginada como si fuera real. Para cultivar el sentimiento correcto, Neville recomendaba una práctica que llamaba la revisión. Al final del día, en lugar de repasar los eventos tal como ocurrieron, los revisas tal como hubieras querido que ocurrieran. Una conversación que salió mal, la revisas con el resultado que deseabas. Una situación de escasez, la revisas desde la abundancia. Esto no borra el pasado, pero reescribe el estado emocional que llevas al subconsciente. Otro principio central es que el sentimiento de gratitud, no la gratitud forzada de una lista, sino la gratitud genuina por algo que ya existe, es uno de los estados más poderosos para la manifestación. La gratitud real implica ya poseer.
No puedes estar genuinamente agradecido por algo que no tienes. Y ese estado de posesión sentida es exactamente lo que el subconsciente necesita para crear. El miedo, según Neville, es la forma de sentimiento más destructiva en términos de manifestación, precisamente porque es intensamente sentido. Cuando alguien teme perder su trabajo con suficiente intensidad emocional, está literalmente instruyendo al subconsciente para que cree las condiciones que lleven a esa pérdida. El miedo no es solo una emoción desagradable. Es una orden de creación. El mensaje central de Neville en este punto es uno de los más liberadores y más exigentes a la vez. Tú no puedes controlar todos los eventos del mundo exterior. Pero sí puedes aprender a controlar el estado emocional desde el que los observas. Y ese estado emocional sostenido es lo que determina qué tipo de eventos seguirán apareciendo en tu vida. Una de las dimensiones menos exploradas de las enseñanzas de Neville Goddard es su visión sobre las relaciones y el papel que juega el otro en la manifestación. Para la mayoría, la relación con otras personas parece estar fuera de su control. Los demás son entidades independientes con sus propias voluntades, y lo que hacen o dejan de hacer no depende de nosotros. Neville cuestionaba radicalmente esta suposición. Según Neville, todos los seres humanos que aparecen en tu vida son, en algún nivel profundo, extensiones de tu propia conciencia. No en el sentido de que no sean reales, sino en el sentido de que la forma en que se comportan contigo está directamente relacionada con el estado interno desde el que tú los observas y te relacionas con ellos. Lo que asumes de los demás tiende a cumplirse. Esto puede sonar extraño al principio, pero piensa en tu propia experiencia. ¿Has notado que hay personas que sacan lo mejor de ti? Y personas que, simplemente con su presencia o su expectativa, te hacen sentir inseguro o pequeño. No es casualidad. Las suposiciones que tienen sobre ti se vuelven parte del espacio en el que te mueves con ellos. Neville enseñaba que si deseas que una persona específica cambie su comportamiento hacia ti, el lugar donde ocurre ese cambio no es en el mundo físico. Es en tu imaginación. La práctica consiste en imaginar conversaciones con esa persona tal como desearías que fueran. Verla comportarse de la manera que deseas. Sentir la emoción de esa nueva dinámica. Y sostener esa imagen hasta que se convierta en tu suposición habitual sobre esa persona. Este principio tiene aplicaciones poderosas en el amor, la amistad, las relaciones laborales y familiares. Si asumes que tu jefe es injusto, que tu pareja no te aprecia, que tus padres no te entienden, esas suposiciones modelan cómo te relacionas con ellos, qué esperas de ellos, y en consecuencia, qué tipo de interacciones sigues teniendo. Para Neville, la técnica específica en relaciones era imaginar escenas donde la otra persona te habla de la manera que deseas, te trata con el amor o el respeto que quieres, actúa de acuerdo a la mejor versión de sí misma. No manipulación. No control. Simplemente elevar la imagen que tienes de esa persona en tu imaginación. Hay una implicación profunda en esto. Juzgar a alguien por lo que fue ayer es mantenerlo encadenado a esa versión. Si cada vez que piensas en alguien lo ves a través del filtro de sus errores pasados, estás sosteniendo activamente esa versión de esa persona en tu conciencia. Elevar la imagen que tienes de alguien es, según Neville, una forma genuina de amor. Esta enseñanza también aplica a la manifestación de una pareja cuando no se tiene. Muchas personas buscan el amor desde el estado de la soledad, y ese estado es lo que sigue reproduciéndose. Neville proponía asumir el estado de quien ya está en una relación hermosa, sentir en el cuerpo lo que se siente al amar y ser amado, imaginar las pequeñas escenas de esa vida compartida, y desde ese estado, salir al mundo. El corolario de este principio es uno de los más humildes y poderosos de toda la enseñanza de Neville. Si todos son extensiones de tu conciencia, entonces todo lo que ves en los demás también está en ti. Las cualidades que admiras en otros son cualidades que tú posees. Los defectos que más te irritan en otros son sombras que no has reconocido en ti mismo. Lejos de ser una filosofía narcisista, la visión de Neville sobre el otro es profundamente compasiva. Si comprendes que la forma en que alguien actúa contigo refleja en parte el estado desde el que tú te relacionas con ellos, la respuesta natural no es el resentimiento. Es la responsabilidad. Y desde la responsabilidad, el cambio es posible. Una de las prácticas más originales y terapéuticamente poderosas de Neville Goddard es lo que él llamaba la revisión. Basada en la premisa de que el tiempo no es tan lineal como creemos, la revisión propone que podemos reescribir el pasado en nuestra imaginación de tal manera que esa reescritura tiene efectos reales en el presente y en el futuro. No como ejercicio de negación, sino como técnica de liberación. Para Neville, el pasado no está fijo. En el plano de la imaginación, cualquier evento puede ser revisado, no para engañarnos, sino para cambiar el estado emocional que ese evento dejó grabado en el subconsciente. Si una experiencia pasada dejó en ti una creencia de no ser suficiente, de no merecer, de no poder, esa creencia sigue operando en el presente y creando resultados en consecuencia. La técnica es directa.
Al final del día, en estado de relajación, revisa los eventos que no ocurrieron como hubieras deseado. Reconstruye la escena en tu imaginación con el resultado que desearías haber tenido. No desde la fantasía, sino desde el estado de plenitud. No para negar que ocurrió algo difícil, sino para elegir qué estado emocional llevas al subconsciente desde ese evento. Esto tiene una base profunda en cómo funciona la memoria. Los neurocientíficos han descubierto que cada vez que recordamos algo, lo estamos en realidad reconstruyendo, no reproduciéndolo. La memoria es maleable. Cada vez que revisamos un recuerdo, tenemos la oportunidad de cargarlo con un estado emocional diferente. Neville lo sabía de manera intuitiva décadas antes de que la ciencia lo confirmara. La revisión no se aplica solo a eventos del día. También se puede aplicar a traumas más profundos del pasado. No para minimizarlos ni para fingir que no ocurrieron, sino para liberarse del peso emocional que llevan consigo. El evento histórico no cambia. Pero el estado que sostiene ese evento en tu psique sí puede transformarse. Ligado a la revisión está el perdón, que para Neville no era un acto moral sino un acto de liberación personal. Guardar resentimiento hacia alguien no los daña a ellos. Los mantiene activos en tu conciencia. Los convierte en figuras que siguen teniendo poder sobre tu estado interno. El perdón, en la visión de Neville, es simplemente dejar de alimentar esa imagen en tu imaginación. Una práctica de perdón, según Neville, consiste en imaginar a la persona que te dañó en su mejor versión, feliz y en paz. No porque se lo merezcan, sino porque mientras los imagines sufriendo o arrepintiéndose, los mantienes vivos en tu mente de una manera que te afecta a ti. Liberarlos en tu imaginación es liberarte a ti mismo. La revisión también aplica a las suposiciones negativas sobre uno mismo. Muchas personas cargan con la creencia de que no son lo suficientemente inteligentes, atractivas, talentosas o merecedoras de amor. Estas creencias no son verdades. Son estados asumidos, generalmente en etapas tempranas de la vida, que se siguen reproduciendo automáticamente. La revisión permite reescribir esas suposiciones en el nivel donde operan, el subconsciente. Neville decía que el hombre que no se perdona a sí mismo está atrapado en un ciclo de autocastigo que inevitablemente se reproduce en su realidad exterior. La crítica interna constante es una forma de imaginación negativa dirigida hacia uno mismo, y produce los mismos resultados que cualquier otra forma de imaginación sostenida con emoción intensa, se manifiesta. El mensaje final de este capítulo es uno de los más liberadores en toda la obra de Neville: no eres el resultado irrevocable de tu pasado. Eres la conciencia que elige qué hacer con ese pasado ahora. Y esa elección, tomada desde la imaginación con el estado correcto, tiene el poder de transformar no solo cómo te sientes hoy, sino lo que manifiestas mañana. Las enseñanzas de Neville Goddard no son para los que buscan atajos. No son para los que quieren una app de manifestación de 5 minutos al día sin cambiar nada de fondo. Son para quienes están dispuestos a asumir la responsabilidad total de su experiencia y a hacer el trabajo interno real que separa a los que desean de los que crean. Lo que Neville enseñó no es complicado en teoría, la imaginación es creativa, el sentimiento es el combustible, el estado de ser determina los resultados, y vivir en el fin es la práctica central. Pero en la práctica, requiere una constancia y una honestidad con uno mismo que pocas personas están dispuestas a sostener. Si hay algo que quieres llevarte de este video, que sea esto: no estás a merced de las circunstancias. Las circunstancias son la pantalla. Tú eres el proyector. Y cada noche, antes de dormir, tienes la oportunidad de elegir qué película vas a proyectar mañana. Eso no es pensamiento mágico. Es la comprensión más profunda de cómo funciona la conciencia humana, expresada por uno de los pensadores más brillantes y menos celebrados del siglo XX. Empieza esta noche. No mañana, no cuando las condiciones sean perfectas. Esta noche, en ese estado entre el sueño y la vigilia, construye la escena de un solo momento que implique que lo que deseas ya es tuyo. Siéntelo. Sosténlo. Duérmete dentro de él. Y repítelo con la paciencia de quien sabe que la semilla ya está plantada. Si este video cambió algo en ti, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres profundizar más en la filosofía de la mente y la manifestación, la lista de reproducción está esperándote. Nos vemos en el próximo video. Código de mentalidad.